Bhagavad Gita, una hoja de ruta para vivir correctamente conforme a nuestro Dharma. Ya sea desde la perspectiva de un antiguo yogi en una cueva del Himalaya o de un ejecutivo moderno, el Gita va dirigido a cualquiera que alguna vez haya sentido lo que sintió Arjuna al inicio de la batalla de Kurukshetra. Esta es la batalla de Kurukshetra, en el que vemos a Arjuna, Krishna y los dos ejércitos que van a entrar en guerra. Y Arjuna entra al miedo y lee y dice: al ver a estos parientes míos aquí reunidos, ansiosos por iniciar la batalla, mis miembros desfallecen, mi boca se reseca, mi cuerpo se estremece y mi cabello se eriza. Si crees que tu mente es tan difícil de controlar como el viento, como más tarde diría Arjuna, y sobre todo lo es en situaciones críticas, entonces el Gita puede iluminarte, como podemos ver en el siguiente verso, en donde Krishna le dice: sin duda la mente es inquieta y difícil de controlar, pero mediante la práctica del yoga y el desapego puede ser refrenada. El Gita ha iluminado no solo a swamis y maestros hinduistas, sino también a importantes personalidades occidentales no hinduistas, como por ejemplo Goethe, quien decía: el Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. El libre albedrío. El Bhagavad Gita nos marca, a través del libre albedrío, una hoja de ruta para nuestra vida. Un principio clave del Gita es el libre albedrío, al igual que en el catolicismo. Casi ya al final del último capítulo, del 18, tras Krishna, tras haberles explicado el impenetrable secreto de la ciencia del yoga, al final le dice a Arjuna: bueno, Arjuna, yo te he explicado todo este conocimiento que es más secreto que todos los secretos, reflexiona sobre ello profundamente y luego haz lo que desees. Es decir, el hombre, todos nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, somos libres de decidir la elección que queremos hacer, el camino, la forma de actuar, y por tanto solo es el hombre el único responsable de sus actos, y por tanto debe aceptar las consecuencias de su decisión. ¿Te has planteado a qué voz interior escuchas cuando te despiertas por la mañana? Quizás no te ocurra, hay mucha gente que así. ¿A quién escuchas si te ocurre? ¿A tu verdadero yo, a tu alma infinita o a tu ego? Es una cuestión básica e importante que cada uno de nosotros debería reflexionar. Aquellos que han realizado Atman han alcanzado el Atmanjnana, es decir, el conocimiento del alma, de la parte infinita, del verdadero ser. No tendrán ninguna duda a quién deben escuchar por la mañana. Si nuestra vida está orientada conforme a nuestro Dharma y seguimos correctamente un camino espiritual como el Bhakti, el Jnana o el cristianismo, tenderemos a oír a nuestra alma. Pero hay días en los que podemos enfrentarnos a situaciones complejas o incluso podemos estar desanimados o en situaciones difíciles nos pueden generar miedo, estrés o incertidumbre. En estas situaciones es muy probable que el hombre normal, tú y yo, tienda a escuchar a su ego en vez de a su verdadero yo. Y su mente estará situándose en la misma situación que Arjuna al inicio de la batalla del Gita. ¿Te ha pasado alguna vez? Si te ha pasado, si te ha ocurrido alguna vez, el Gita te dará pistas para evitarlo. El Bhagavad Gita, como Yoga Shastra y camino de autotransformación, autoconocimiento y liberación, es como una hoja de ruta personal, una guía sobre cómo vivir, cómo actuar y relacionarnos con el mundo, y también, por supuesto, con la realidad absoluta, sea como sea que la llames. El Gita nos indica que primero tenemos que purificar nuestra mente mediante el Karma Yoga. Nos enseñará también a meditar para realizar nuestro verdadero yo y nos muestra dos caminos ya al final, los últimos, después de la meditación, que son el Bhakti, la devoción, o el Jnana, el camino del conocimiento, para lograr la unión con la realidad absoluta. Y nos da absoluta libertad para recorrer cualquiera de estos caminos. El filósofo y líder de la resistencia civil no violenta norteamericano, Henry David Thoreau, que tanto influyó en Gandhi, hablaba así del Gita, y os leo: todas las mañanas lavo mi intelecto con la estupenda y cosmogónica filosofía del Gita. En comparación con estas enseñanzas, nuestra civilización y literatura moderna me parecen mezquinas
y triviales. Si bien es cierto que muchos versos del Gita son pura filosofía, como por ejemplo, y no os asustéis con el que voy a leer, es del capítulo segundo del Sankhya Yoga, dice: lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Tengo otro vídeo explicando este verso. También es cierto que muchas de las enseñanzas del Gita se refieren a cómo vivir nuestra vida de forma efectiva en el mundo real e imperfecto que nos ha tocado vivir. Swami Vivekananda, mi admirado Swami Vivekananda, si no lo conocéis, este es Swami Vivekananda. Fue el introductor del Vedanta, del Gita, de los Raja Yogas en Occidente. Y Vivekananda decía que le fascinaba el concepto, y esto es importantísimo, de intensa actividad, la batalla de Kurukshetra, dentro de la máxima tranquilidad. Es decir, esa estabilidad mental que tanto necesitamos. Y eso emana directamente del Bhagavad Gita. Swami Sivananda hablaba así del Gita. Y os leo. El Gita es la esencia de los Upanishads que elevan el alma. Es universal, aplicable a personas de todos los temperamentos y para todos los tiempos. Es un libro maravilloso, con pensamientos sublimes e instrucciones prácticas sobre el yoga, la devoción, el Vedanta y la acción. Trae paz y consuelo a las almas afligidas por los tres fuegos de la existencia mortal, las aflicciones causadas por el propio cuerpo, por los seres que te rodean y por los dioses. La batalla interior de Arjuna. Perdón. La historia del Gita se desarrolla en el campo de batalla de Kurukshetra, acordaros que es este de aquí, y en mitad de la guerra de la gran epopeya del Mahabharata, en donde dos clanes familiares, los Pandavas y los Kauravas, están a punto de iniciar una destructiva guerra civil que nadie podía ganar. Y esa es la razón por la que Vishnu, la realidad, uno de la tríada de los dioses hinduistas, se encarna en Krishna para perseverar el Dharma, para mantener la rectitud y el orden. La gran mayoría de los versos que vamos a encontrar en el Gita son un diálogo entre Krishna y Arjuna. Arjuna se enfrenta a dos guerras, una exterior, que es realmente la batalla real que existió, todo parece indicar que existió, pero luego otra interior. La primera, la guerra física, la podía ganar sin problemas, ya que era uno de los guerreros más preparados, pero no estaba preparado para la batalla real que se iniciaba en su interior. Tuvo dudas y miedo, ni sabía cómo actuar ni cómo no actuar, ni tampoco era capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y estos miedos y dudas le impidieron tomar la decisión correcta. Es el mismo caso al que nos podemos enfrentar cualquiera de nosotros en nuestra propia vida. Y por ello, el Gita es considerado como una enseñanza atemporal. Además, el mismo problema interior, ese que tuvo Arjuna y que todos podemos tener, lo puede tener tanto un indio que un español, y por tanto es también una enseñanza universal. El Gita nos invita a reflexionar qué pasa cuando nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles que pueden cambiar nuestra vida e incluso la de los demás. Nos enseña, en definitiva, a conocer y actuar conforme a nuestro Dharma. Si bien todo parece indicar que la batalla de Kurukshetra fue real, de hecho parece ser que tuvo lugar a 70 kilómetros al norte de Delhi, tenemos que interpretar el Gita siempre como una guerra interior que se libra en nuestra propia mente, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el Dharma y el Adharma. También es importante entender qué representan los personajes del Gita. Vamos a ver, Arjuna, si lo vemos en el gráfico, está encima del carro. Arjuna eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros definidos por el nombre, hombre y la forma humana. Todos nuestros miedos, dudas o cobardías son similares a las que tuvo Arjuna. El campo de batalla de Kurukshetra está en la mente de todos nosotros. Así que cuando estudies el Gita, considera siempre que yo soy Arjuna. Realmente el protagonista, sin duda, del Gita, vamos a verlo aquí, es Krishna. Aquí lo veis. Sí, aquí está. Krishna es el áuriga del carro. Ya hemos dicho que es la encarnación de Vishnu,
que se ha encarnado en Krishna para mantener la rectitud, el camino de los principios. Uno de los principios claves del hinduismo es la aceptación de otros caminos espirituales como válidos. Así que si eres musulmán o cristiano, no hay ninguna razón para que sus enseñanzas no puedan transformarte sin dejar de seguir tus creencias o tu Dios. Los Pandavas, uno de los grupos, era Arjuna, representaban las fuerzas del bien, son nuestras virtudes y fortalezas. Y los Kauravas representan las fuerzas del mal, todo lo que hay de malo en nuestro interior: ignorancia, apego, envidia, miedo. Luego vemos el carro, y el carro, a ver si os imagináis qué es. Pensar un momentito. Es el que está montado Arjuna y el cual el Krishna es su áuriga. Representa el cuerpo físico del hombre, que es, por su propia naturaleza, finito. Y luego vemos los caballos, los veis aquí que son 5, y son los caballos que tiran del carro. Y representan nuestros 5 sentidos, que necesitan ser controlados por el ser, por nuestro verdadero yo, para que podamos realizar el verdadero autoconocimiento. Perdón, el color blanco, si os fijáis, de los caballos representa la guna sattva, la bondad, la pureza, la sabiduría. Y os leo unas palabras de Swami Sivananda sobre la batalla. Decía: el mundo es un gran campo de batalla. El verdadero Kurukshetra está dentro de ti. La batalla del Mahabharata se libra en tu interior. La ignorancia es Dhritarashtra, era el comandante en jefe de los manos, de los Kauravas. El alma individual es Arjuna. El morador de tu corazón, el Señor es Krishna. El áuriga y el cuerpo es el carro, y los sentidos son los 5 caballos. Otro tema fundamental que va a tocar el Gita es la importancia del Dharma. Sí, es la importancia del Dharma. El Gita empieza precisamente con la palabra Dharma. Dice Dharma Kshetra Kurukshetra. Y por ello el Dharma es uno de los pilares del Gita. El Gita no te va a decir cuál es tu Dharma, pero su lectura meditada te dará pistas para identificarlo y así poder vivir correctamente conforme a tu Dharma, tal y como afirmaba Gandhi. Mucha gente desconoce cuál es su Dharma, su propósito de vida. Incluso a muchos les llega la muerte sin ni siquiera habérselo planteado. No conocer el Swa-Dharma de cada uno puede generar problemas, y en momentos críticos estos se acentuarán. Por ejemplo, sería muy difícil recorrer el camino del Karma Yoga sin conocer nuestro Swa-Dharma. El Gita nos dice: haz siempre bien el trabajo que debe realizarse y hazlo sin apego, porque realizando los deberes prescritos por tu Dharma y por las sastras, por las escrituras, repito, porque realizando los deberes prescritos sin apego, el hombre alcanza el Supremo. El Gita enfatiza la importancia de comprender y seguir el propio Swa-Dharma o deber. Tengo un vídeo explicando qué es el Swa-Dharma. Y ahora me vienen a la mente los más jóvenes, los más vulnerables, y que esto significa descubrir la verdadera vocación y pasión de cada uno en la vida. Al seguir un área de estudio o una carrera que se alinee con sus talentos e intereses innatos, los estudiantes pueden encontrar una mayor realización personal, además de contribuir mejor a la sociedad. Krishna aconseja a Arjuna que cumpla su deber como guerrero, y de manera similar se incita a estos jóvenes a identificar y seguir su camino único en la vida. Muchas gracias. Om Namaste.